Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy José, por sus nuevos, bienvenidos. Y hoy, como el título dice, les voy a estar contando algo acerca de libros, pero un poquito distinto. Les voy a contar cómo son las distintas maneras en las que se puede leer la saga de las Crónicas de Narnia. Y ustedes dirán, José, es una saga de libros, se lee como son. Y en realidad no, hay 3 o 4 maneras probables de que puedan leerlos. Yo he leído todos los libros y sé de diferentes maneras que se pueden leer. Les voy a comentar cómo los leí yo, que no es ninguna de las maneras en que deberían ser leídos, pero también hay por lo menos 3 maneras y dentro de una de esas maneras hay una vuelta de tuerca, por así decirlo, así que vamos a arrancar con el video. Bueno, las Crónicas de Narnia son una saga de libros, son 7 libros, es una heptalogía que publicó C.S. Lewis entre los años 1950 y 1956. Publicó un libro por año, son muy fáciles de leer, yo creo que a mi edad los leo muy rápido, cuando en comparación de que era más chica me tomó mucho tiempo leerlo y hoy a lo mejor lo leo en 3 o 4 días y cuando era chica me llevó semanas porque obviamente leía más lento. Creo que también a su vez son libros que son bastante tirando lo infantil, a lo mejor comparado a otros libros que, como dije yo, en mi caso a mi edad a lo mejor encuentro más diversión en otros libros de ficción que en estos libros, tal vez por el modo en el que está narrado. Algo que a mí me molesta mucho de los libros de Narnia es que todo el tiempo me vuelve a explicar lo mismo. Me pasó con los primeros libros de Harry Potter, que los primeros 3 libros todo el tiempo me explicaban por qué tal personaje es este y por qué tal cosa es esto. Y yo tipo, ya lo entendí, con el primer libro lo entendí. Y en los últimos libros no ocurre tanto. En Narnia no, Narnia mantiene eso en todos los libros y es súper cansador, además de que salta en perspectivas de personajes y tarda mucho en volver, entonces es bastante confuso en ese caso, pero es muy fácil de leérselo a niños y son libros que son fenomenales. Voy a arrancar con decirles básicamente el orden en el que lo pueden leer, orden cronológico. Voy a decirles que es orden cronológico por un motivo claro de que no son el orden en el que fueron publicados. El orden cronológico es el siguiente. En primer lugar, El sobrino del mago, la precuela, por así decirle. En segundo lugar, El león, la bruja y el ropero, la primera película que se hizo. En tercer lugar, El caballo y el muchacho, y ya les voy a decir por qué va en este lugar. En cuarto lugar, El príncipe Caspian, la segunda película que se hizo. En quinto lugar, Las travesías del viajero del alba, y en este caso es la tercera y última película que se hizo hasta el momento. Se desconoce si van a ser las demás por este momento, fueron canceladas, en realidad estaban los planes, pero fueron canceladas, ese es un dato. En sexto lugar, La silla de plata, y en séptimo y último lugar, La última batalla. En este caso, como les estoy mostrando acá, son el orden en que los pueden leer cronológico. Es decir, todas estas historias que van a ir leyendo acá se van a ir sucediendo. En el caso de El caballo y el muchacho, la tenemos que poner en tercer lugar porque es una historia que transcurre dentro de los años dorados, por así decirle, del reinado de los Pevensie en el segundo libro. No quiero entrar en hiper detalles, pero bueno, si vieron la película saben a lo que me refiero. Y esa historia pasa dentro de todos esos años que ellos viven en Narnia. Y por eso va justamente ahí. Después, bueno, toda la historia se va continuando. Si vieron las películas, probablemente, bueno, los primeros libros que les mencioné van a saber cuáles son. Pero estos 7 libros, de este modo, es el orden cronológico en el que lo pueden leer. En el caso de leerlos como fueron publicados, vamos a tener otro orden. Y acá entramos un poco en por qué no se siguieron las películas y demás, que eso ya es otro tema. Pero bueno, justamente las películas empezaron a hacerse siguiendo el orden de publicación de los libros. Por eso se trabó, por así decirlo, en la tercera película y nunca se siguió porque las productoras empezaron a discutir para qué lado tenían que ir. Si tenían que ir al lado cronológico o si tenían que ir a lo lógico de decir, che, pará, vamos a la precuela. Era un tema todo eso y bueno, problemas de producción. Se cancelaron las películas y obviamente hoy en día ya no tiene lógica que vuelvan los mismos actores porque no tendría sentido, porque todos los libros pasan meses entre una historia y la otra. Así que, dicho todo esto, ¿cuál es el orden de publicación? El león, la bruja y el ropero, El príncipe Caspian,
Las travesías del viajero del alba, La silla de plata, El caballo y el muchacho, El sobrino del mago y La última batalla. Así que acá tenemos otra forma en la cual podríamos leer los libros, cómo fueron básicamente publicados y cómo la gente, a medida que fueron siendo publicados, valga la redundancia, los fueron leyendo. Podríamos seguir ese orden. Yo no lo recomiendo, porque no se entendería nada. Como ya dije al principio, la historia es un poco difícil de seguir a veces porque vuelven siempre sobre los pasos y vuelven a contar la historia y bla, 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 tiene mucha descripción y en ese caso no considero que el orden de publicación sea el óptimo. ¿Por qué decidió el autor escribirlos de este modo? No tengo ni idea, no logro terminar de entenderlo. Por lo general sí, las precuelas suelen ser escritas después de toda la historia, pero en este caso en realidad el final se escribió después de, o sea, un lío. Pero yo no lo recomiendo, sinceramente, leerlo en el orden de publicación. ¿Cómo lo leí yo? Y después les voy a decir cuáles son otras maneras en las que los pueden leer. Yo lo leí primero El sobrino y el mago, después La silla de plata, y en realidad eso pasó porque no los podía conseguir, y eran los únicos que había conseguido, y dije, bueno, ya los otros conozco porque vi las películas, y estoy hablando hace 1000 años, realmente era chica, recuerdo que incluso los compré en vacaciones en Villa Gesell. La verdad que recuerdo eso porque no tengo ni idea de por qué era raro haber comprado un libro para mí en las vacaciones cuando tenía 8 años tal vez. Y la verdad que no sé si es lo mejor porque no entendía nada de quiénes eran los personajes del libro que estaba leyendo, porque como les digo, son dos libros que en un caso es la precuela y en el otro caso es no una secuela en sí, pero o sea, continuaba la historia de que yo no entendía nada, realmente, para ser 100% sincera. Y después sí los leí en orden. Leí El sobrino del mago, después leí El caballo y el muchacho, El príncipe Caspian, Las travesías del viajero del alba y después leí La última batalla. O sea, un lío. Para ser sincera, un lío. O sea, el orden en que yo los leí no se los recomiendo. Por eso les digo que para mí lo mejor que pueden hacer es leerlo en el orden cronológico, que se los voy a volver a poner en pantalla. Para mí es la mejor manera porque van a seguir la historia. Lo único que a lo mejor los puede confundir un poco es el del caballo y el muchacho, en realidad porque es dentro del libro de El león, la bruja y el ropero. Lo único que pasa es que básicamente te confundirías un poquito en el tiempo, pero si los lees seguidos se súper entiende. Ahora bien, yo mencioné que había 3 maneras de leerlos. Orden cronológico es uno, orden de publicación es otro, y el otro yo diría un orden libre, pero cronológico. Raro, lo sé, ahora lo voy a explicar. ¿Por qué digo esto? Mi idea es que lo que pueden hacer es... Hay un montón de maneras de usar el orden cronológico, pero libre, como así decirlo. Lo llamo yo de ese modo, obviamente no hay nadie técnico que esté llamando así. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo diría, pueden leer los libros principales, El león, la bruja y el ropero, El príncipe Caspian, Las travesías del viajero del alba, La silla de plata y La última batalla. Y después leer precuela y libro adicional, El sobrino del mago y El caballo y el muchacho. No pasaría nada porque son historias que acompañan. La precuela, por lo general, como les estoy diciendo muchas veces, se escribe después de toda la historia. Así que no pasaría nada, podrían descubrir cómo toda esa historia que ustedes vieron básicamente se inició. En el caso de la historia adicional, puede ser una historia adicional que lean. Entonces, esa es una opción. Otra opción es leer la precuela, leer toda la saga principal y después leer el libro de lo adicional. Ahí tenemos otra opción cronológica también libre. Por eso les digo que podrían ser varias maneras, lo podrían articular como les parezca. También podrían leerlos en el orden cronológico, leyendo el adicional y leyendo la precuela al final. O sea, hay muchas maneras, por eso digo que puede ser libre, no es el orden cronológico exacto. Y estoy muy orgullosa del nombre que le puse en estos momentos. Pero bueno, es un orden cronológico libre. Hay muchas maneras de poder leer los libros de Narnia. Yo creo que es una de las sagas que es más fácil de descontracturar, si se quiere, porque por ejemplo, no sé, Cazadores de Sombra no lo puedes leer en cualquier orden, por lo menos no la saga principal. Después sí hay varias sagas, pero en este caso no lo puedes descontracturar. Harry Potter tampoco, Crepúsculo tampoco, Los Juegos del Hambre tampoco. En todo caso, ahora que tienen la precuela que se escribió después, como les vengo diciendo,
no sé, El Señor de los Anillos tampoco. Hay un montón de sagas que no podríamos desarmar. Y en este caso sí, es bastante libre. Por eso les digo, puede estar el orden cronológico, el orden de publicación y el orden cronológico libre. Que es como les digo, pueden buscar ustedes jugar, pero priorizando obviamente en el centro lo que es cronológico y no tanto el orden de publicación, que como digo, no sé por qué se publicaron los libros de este modo. Otra manera en la que lo pueden leer es como lo leí yo, que fue un loco realmente, pero bueno, no tenía otra manera en ese momento para leerlo y lo leí así y bueno, terminé entendiendo la historia de algún modo. Lo que yo les recomiendo entre estas tres opciones que les estuve diciendo en este video es 100% ir al orden cronológico, pero tiene una trampa. Si nunca vieron la primera película o ninguna película para ese caso, en ese caso sí les digo que la precuela probablemente no les conviene leerla al principio. ¿Por qué? Porque en el caso de que hayan visto la película y conozcan la historia, no pasa nada, saben de lo que se trata. Si no, un poco la magia la perdés. Pero yo considero que lo mejor que pueden hacer es leerlo en el orden cronológico, entenderla toda de una, o si no, ir al orden cronológico libre y tener la precuela al final. Y bueno, con el libro adicional elijan su propia aventura, como les digo siempre. Pero bueno, hay un montón de maneras. Son libros que yo recomiendo un montón que se los lean a los chicos porque me parecen fenomenales. Sí, capaz que si los leen un poco de grande les pueden aburrir un poco. No sé, me pasó a mí. Es una manera capaz que, por cómo está escrito, diría yo. No la historia, no la trama, me parece fenomenal, pero sí cómo está escrito, tal vez eso fue lo que me aburrió un poco. Me pasó lo mismo, por ejemplo, con Alicia en el País de las Maravillas. La verdad que la historia la amo, es de mis favoritas, y el libro no tanto. Pero bueno, quería compartirles estas distintas maneras en las que pueden leer los libros de Narnia, porque como les digo, me parece súper interesante y súper dinámico que se puedan leer de tantas maneras diferentes. Así que hasta acá el video del día de hoy. Cuéntenme cuál es su libro favorito de Narnia, que los voy a estar leyendo. Gracias por ver, no se olviden darle like y suscribirse si quieren estar siempre al corriente de todos los videos. Y nos vemos en un próximo video.